en tan solo 5 versículos 10 recomendaciones. Y son 10 recomendaciones para estar cerca de Dios. Y es que esta pregunta es la siguiente, como me la dice en esta tarde y durante estos días, para que usted se la haga tal vez al que tiene al lado y dígale, ¿cómo estar cerca de Dios? La enseñanza son 10 recomendaciones para estar cerca de Dios, pero la pregunta nos lleva más allá de cómo estar ¿qué? Cerca de Dios. Y es que hay una verdad, sin desmeritar el acercarse a Dios, hay una diferencia muy amplia de desarrollar una cercanía a Dios. Yo le pregunto en esta noche, ¿cuántos tomamos la decisión un día de acercarnos a Dios? Levante la mano. Yo creo que la mayoría. Debería ser el 100% de los que estamos hoy aquí. Pero hay una gran diferencia de estar ¿qué? Cerca de Dios. Muchos declaran y dicen de que se acercan a Dios, pero muy pocos ven las recomendaciones o lo que en verdad Dios quiere. Una cosa es acercarse y otra cosa es estar ¿qué? Cerca de Dios. Y en el pasaje vamos a ver una palabra clave y es vivir. Diga conmigo, vivir. Muy bien. Y es que estar cerca de Dios nos lleva a tener un tiempo de intimidad, un tiempo de convivencia. Amén. Estar cerca de Dios es un paso de determinación y de perseverancia. Muchos pueden decir, yo me acerco a Dios, y déjeme decirle que Dios le permite que usted se acerque tal como eres. Dios le permite que usted se acerque porque Él lo ama. Tal vez no ama el pecado que hay en tu vida, pero lo ama a usted, que es pecador. Y tratamos dentro de la razón del mundo confundirnos en estos dos temas. Generar una controversia. Es que decimos, es que yo me puedo acercar a Dios, claro, pero le pregunto, ¿estamos cerca de Dios? Porque son dos temas y dos asuntos muy diferentes. Y acercarnos a Dios sin desmeritar el paso que dieron algunos, que tal vez fue una decisión difícil en su vida, frente al rechazo, frente a la presión de la sociedad, de la familia. Un día dieron ese paso de fe y se acercaron a Dios. Pero la pregunta es aquí, ¿cómo estar cerca de Dios? Y vamos a ver que lo más fácil no es iniciar, sino el poder permanecer. Amén. A veces pensamos que lo más difícil de todo en nuestra vida es el paso que damos de primera. Y no, lo más difícil es poder permanecer. Y yo siempre llevo lo que es determinación, compromiso y perseverancia con el ejemplo del matrimonio. Hermano, no es difícil casarse, no es difícil pagar una boda, no es difícil decirle sí, porque hermano, eso se da. Pero yo creo que lo más difícil de esa determinación y de ese compromiso y de esa acción es el poder permanecer. Amén. Hoy el mundo, muchos dicen sí, sí a Dios, sí a lo que Dios habla, sí a lo que Dios me indica. Pero ¿cuántos decimos sí al permanecer en Dios? Pues como introducción y para darle cuerpo a esta enseñanza, vamos a leer la palabra del Señor allí en el Salmo 15, en la versión Palabra de Dios para Todos, que le van a proyectar también allí y poder darle el cuerpo y sustento a lo que vamos a hablar. Dice la palabra del Señor, verso 1, Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede subir a tu monte santo? Solo el que vive con honestidad y hace lo justo,
pensando y diciendo la verdad, el que no calumnie a nadie, el que no haga mal a sus semejantes, ni insulte a sus vecinos, solo el que se aparte de los que desprecian, de los que Dios desprecia, y el que respete al que teme al Señor, el que el que cumpla lo que promete, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo. Verso 5, el que no cobre intereses por un préstamo y no deje de sobornar para causar daño a gente inocente. Y termina este verso con esta frase, quiero que la digamos juntos, dice: solo el que lleve una vida así podrá estar siempre cerca de Dios. Ahí está, vuelva y léalo, dígalo: solo el que lleve una vida que así podrá estar siempre cerca de Dios. Amén. Y por eso ha nacido aquí, en este mensaje, 10 recomendaciones para estar cerca de Dios. Amén. No son recomendaciones mías, son recomendaciones que hace el salmista David frente a todo lo que ha vivido. ¿Cómo debe de ser un hombre, una mujer creyente que dice amar a Dios, que dice estar cerca de Dios, solamente viviendo una vida cerca de Dios? Amén. Y si vemos rápidamente el verso 1, el salmista pregunta y dice: Señor, ¿cuál es la pregunta? Léala, por favor. ¿Quién puede qué? Verso 1, ¿quién puede ir a adorar a dónde? A tu templo. Esa es una PDT menos actualizada. La que tengo aquí habla del término que dice: ¿quién puede vivir en tu templo? Y es que he sacado la palabra vivir. El salmista habla de la palabra vivir como la conducta que debe de tener la persona que quiere permanecer siempre cerca de Dios. Diga conmigo: vivir. El vivir tiene que ver con actitudes, con acciones, con comportamientos, y todas estas tres las vemos reflejadas en una sola palabra, que ojalá no la escriban allí grande, y es conducta. Diga conmigo: el vivir es conducta. Amén. ¿Cómo conocemos a las personas? Viviendo con ellas. ¿Dónde están las esposas? Que levanten la mano. Los esposos, ¿cómo conocieron a esa persona? Ay, el día que yo la vi en el parque, toda rosadita, linda, ¿sí? No, el día que yo la vi allá en ese supermercado donde trabajaba, ¿sí? O no, cuando la vi allá sentada en la esquina donde vivía. No, eso fue un conocer muy diferente al que usted pueda decir cuando ha desarrollado una vivencia con esa persona. Pues el salmista en lo que está hablando es que hay un vivir, y el vivir tiene que ver con una conducta. Y yo quiero hablarle del término de conducta. En la Real Academia del Lenguaje, referencia del 2014, habla y define el término de conducta como la manera de comportarse en su vida, en acciones y decisiones. Amén. Porque es que a veces pensamos que cuando dice el salmista adorar, vivir, es venir y decirle: pastor, déjeme un rincón del templo para yo vivir y estar cerca de Dios. No, eso no es. Estamos hablando de desarrollar una conducta, y dentro del término de la conducta habla de eso. ¿Qué es la conducta? La manera de comportarse en su vida, cómo desarrolla su vida con acciones y decisiones. Vemos otra definición de la conducta, y dice que cualquier respuesta o reacción de un individuo
que no incluye solamente las reacciones y movimientos corporales, sino también las declaraciones verbales y las experiencias subjetivas. La conducta es todo lo que el individuo hace, dice, piensa y siente. Amén. Y a eso se está refiriendo el salmista. Veámoslo en el pasaje. Habla de vivir y coloca dos lugares. ¿Cuál es el primer lugar según el pasaje? El templo, muy bien. Y el segundo, el monte santo. Y es que permanecer cerca de Dios nos lleva a desarrollar conductas, nos lleva a desarrollar experiencias de vida, nos lleva a desarrollar acciones, decisiones, movimientos corporales, a desarrollar una conducta, en lo cual dice aquí la referencia del estudio de la palabra conducta, de lo que hace, dice, piensa o siente el individuo. Amén. Por eso el salmista en su oración o en su cántico dice: ¿quién podría irse a vivir en tu presencia? Y a veces nosotros tenemos muchas consideraciones, y es ahí donde el Evangelio nos muestra que es un cambio de vida. Amén. En estas 10 recomendaciones que hace el salmista, nos vamos a estrellar con una realidad, y es que estar cerca de la presencia de Dios debe de generar un cambio en nuestra vida. Tenemos la falsa idea de que usted puede estar en la presencia de Dios si no hay un cambio de vida, y déjeme decirle que no lo he encontrado en la palabra de Dios. Pastor, pero él dice en su palabra que Dios es así, Dios es amor, Dios es misericordioso. Pero hermano, Él no está hablando para que usted desarrolle una vida en Él. Le está hablando para darle la oportunidad de que se acerque, se arrepienta y se convierta. Amén. Porque hoy el mundo piensa que está cerca de Dios porque tal vez por medio de un verso, tal vez por compartir una predicación, tal vez por compartir un pensamiento que está en la Biblia, le genere la confianza que se está o está viviendo cerca de Dios. Y mentira, son señales que rápidamente en este pasaje las vamos a ver. Y usted dirá: pastor, pero ¿quién es David? Pues sencillamente le digo quién es David: un hombre conforme al corazón de Dios, no más. Imagínense qué presentación para recibir esas 10 recomendaciones. Sigo hablándole un poco de la conducta para que usted pueda entender lo que el salmista va a desarrollar aquí. Es entendida la conducta como el comportamiento de cada persona en su ser integral. Amén. Diga conmigo: ser integral. La persona que es íntegra es la misma en que en todos los aspectos. Amén. Es gritón en donde, en la casa, en la calle, en la iglesia, donde trabaja, ¿sí? Porque hay gente que se esconde, ¿no? Es amable en donde, en la casa, en la iglesia, en la calle, ¿cierto? En todos los aspectos de su vida, de manera íntegra, muestra el comportamiento. Pues vamos a ver qué nos enseña, antes de pasar a ver esas recomendaciones, la palabra de Dios frente a la conducta, frente el animarnos a poder vivir en la presencia de Dios, estar cerca de Dios. Y es que en el libro de Proverbios 20:11 encontramos este consejo. Y dice la palabra del Señor, Proverbios 20:11: basta con observar lo que hace un niño para darse cuenta si es bueno y es que honesto. Dice en esta versión: aún al muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Hablemos a la iglesia. Segunda de Timoteo 3:10. Vamos a leerlo aquí. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10.
Dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3:10. Muy bien. Pero tú me convences, sabes lo que enseño y cómo vivo. Escúchelo muy bien. Sabe también el propósito de mi vida, que tengo que fe, paciencia y amor, y que no me doy que por vencido ante qué, versículo 11, la persecución ni el sufrimiento. Habla de por qué ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Habla el apóstol Pablo, el que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Amén. Viendo el panorama que nos muestra David, en el versículo 2 comienza a desarrollar las primeras recomendaciones. Amén. ¿Qué nos habla? Desarrollar una vida cerca, siempre cerca de Dios. En primer lugar vemos aquí en el capítulo 2 y lo declara con vivir en honestidad. Amén. Dice, el que vive con honestidad. Mire la primera recomendación de estar cerca de Dios. Mire lo que el salmista nos habla del vivir, de la conducta. Y este punto nos lleva a evaluarnos si nuestra conducta está siendo ¿qué? De una vida en honestidad. Yo le pregunto, ¿somos honestos en lo que hablamos? ¿Somos honestos en lo que hacemos y decimos? ¿Somos honestos en lo que pensamos y en lo que sentimos? ¿Somos honestos en lo que es llevar una vida piadosa delante de Dios? ¿Qué es una persona honesta? Que habla con sinceridad el que quiere. No, eso no es honestidad. Que reconoce su conducta. La persona honesta es una persona que es limpia, que no tiene mancha, que no tiene tacha, que su reputación es ¿qué? Buena. Una persona honesta y una vida en honestidad es la persona, es el creyente que es íntegro en todo lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de desarrollar para estar cerca de Dios una vida de honestidad. Somos honestos practicando la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe qué pasa cuando no vivimos en honestidad? Nos estamos engañando ¿a quién? Nosotros mismos. Tal vez usted engaña al mundo, el mundo pasa. Tal vez usted engañe a su pareja, engañe a su familia, engañe a su patrón, engañe en las labores que usted hace como trabajador, engañe hasta la misma iglesia y al mismo pastor. Pero el único que se hace daño viviendo una vida deshonesta es ¿quién? Nosotros mismos. Muchos pensaron que vivir en la presencia de Dios era construir una pieza donde quedaba el templo. No, es desarrollar una conducta de honestidad en todo lo que hacemos. ¿Sabe qué es honestidad bíblica? Que usted como es delante de la presencia de Dios, somos delante de la presencia de nuestros semejantes. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Isaías 58, el ayuno que proclama el Señor y dice que es el que Él prefiere, les está diciendo,
¿Será que es honesto que usted venga al templo y ore y ayune y se ponga ropas ásperas y vuelva a su casa y maltrate al esclavo, ponga a trabajar los animales el doble y meta a su vecino a la cárcel por no haberle pagado? Amén. Y eso es lo que la palabra nos lleva. Ay, no, pastor, hasta allí. No, es que yo miro a ver cómo manejo mi vida. Entonces, no pretenda estar cerca de Dios. Y tan contaminados que estamos del mundo, lleno de ideales, y es que el razonamiento nos lleva a creer que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y déjeme decirle que tal vez se vea bueno, pero no es lo correcto. Amén. No, es que yo llevo mi vida espiritual así y así. No, 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 no. Número 2. Esa es la primera recomendación. Diga conmigo: vivir una vida que sea una conducta de honestidad. Amén. 2. Y hace que lo justo. Estamos hablando de una conducta de ¿qué? De justicia. Y bíblicamente, ¿qué refiere el Señor a una vida de justicia? Versículo 2, pongámoslo allí por favor. Dice la siguiente manera. Dice vivir en honestidad y hacer. Hay un verbo allí. Versículo 2. ¿Hacer qué? Lo justo. Bueno, si usted tiene su Biblia ahí lo puede observar. Acuérdese que dentro de la conducta estamos viendo lo que el individuo, la persona, tiene un comportamiento como integral. En lo que hace, dice, piensa o siente. Y está diciendo el salmista aquí ya con esta acción. Dice, y hace lo justo. Segunda recomendación, poder estar cerca de la presencia de Dios o de Dios es vivir una vida haciendo lo justo. Amén. ¿Y qué es justicia? Diga conmigo: obedecer todo lo que Dios ha mandado. Y escuche bien el término, diga mandado. No lo que está escrito, no, lo que ha mandado. O sea, lo que ha ordenado. Por eso el pueblo de Dios tiene las leyes. ¿Para qué? Para direccionarlos en qué? En justicia. ¿Cuántos dicen amén? Alguien pensó que la justicia era que hay dos niños acá y voy a regalarles un pan. Y la justicia es partirlo por... No, se llama equidad. Dale que a ambos la misma parte, eso es equidad. Pero la justicia es cumplir con lo que Dios nos ha que mandado. Amén. Y acuérdese que hay muchas leyes, muchos mandamientos que tienen que ver con conducir una vida en una buena conducta, perdóneme la redundancia, de llevar una vida en qué, en buena conducta. Una vez escuché hace 2 años un hermano diciendo, ay, es que ya las leyes ya no aplican para el día ni la iglesia. ¿Y cómo que no? En la teología bíblica nos enseña que las leyes y los mandamientos son lo que rigen la conducta de ¿quién? Del cristiano. O sea que usted va a ser adúltero, o sea que usted y yo vamos a ser fornicarios, o sea que usted y yo vamos a ser idólatras. Veamos los 10 mandamientos. Sea que no se aplique a la ley, pero son ¿qué? Unos modelos de conducta que desarrollamos. Y así lo declara David: hace, dice, piensa con justicia, siente la justicia. Amén. Cuando decimos nosotros y le decimos, Señor, esto es lo que tú mandas a que yo obedezca. Amén. Hay mucha ideología dentro de la iglesia que nos ha llevado a un humanismo y ha hecho que la palabra de Dios no se vea con el propósito que fue establecida. Y usted se lo sabe, como dice la palabra del Señor, que la palabra es ¿para qué? Para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir. Amén.
Muy bien. Tercera recomendación. Usted la puede ver ahí en el pasaje. Diga conmigo, la verdad. ¿Queremos acercarnos a Dios? Entonces usted dijo, yo no voy a decir más mentiras. Tiene que ver un poco. Pero estamos hablando de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de lo que es Dios. Amén. De lo que es Dios. Acuérdese que el individuo, ¿qué hace? Piensa, dice, actúa y siente. Y en este punto número 3 debemos de reconocer que el salmista nos lleva a una conducta. Dice, pensando y diciendo. Dígale que está a su lado. La verdad es como pensando y diciendo. Amén. No solamente lo llevaríamos a la teoría, sino también a ¿qué? A la práctica. Muchos pensamos la verdad, pero andamos ¿en qué? En mentira, en injusticia y en deshonestidad. El individuo que tiene un comportamiento, mire que en estos 40 días, en los días que llevamos 17, hemos hablado mucho de eso, un cambio de ¿qué? De conducta. Porque el Señor en Isaías 58 le dice, ya en los versos 15, 16, le dice, y ahora, cuando ustedes me busquen, ¿qué voy a decir? Aquí estoy. Porque hermano, el Señor nos enseña esta realidad. Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, nos cambia y nos transforma, Él puede hacer muchas cosas a favor de los que le temen y le obedecen. Amén. Eso es lo que está trayendo el salmista. Tercer recomendación, una vida de la verdad, una vida donde se establecen principios, fundamentos. Y entre eso como punto clave es sujetarnos ¿a qué? A la verdad bíblica. Amén. Lo que dice que las escrituras. ¿Con qué regimos nuestra vida de verdad? Con la verdad que bíblica. No hay más, no hay otra. ¿Cómo podemos regir una vida de pensando y diciendo? Mire que cuando pensamos y actuamos, porque el diciendo es actuar, estamos desarrollando una conducta como una persona en su ser integral. Amén. No solamente, como les decía, en lo que se pensaba, sino en ambos. Amén. No solamente en lo que se habla, sino también lo que se ¿qué? En lo que se piensa. El cuarto consejo, dice la palabra del Señor, el que no calumnie a nadie, el que no haga mal a sus semejantes. Entonces vamos a ver el número 4. Tiene que ver con este componente y es buenas relaciones. Dígale que está a su lado, buenas relaciones. Estos días hemos aprendido que si en verdad tenemos una fe firme en Cristo, si somos verdaderos creyentes, nuestra relación con Dios habla en las relaciones con nuestros semejantes. Si usted y a mí nos conocen por ser conflictivos, hay una respuesta para una falla que hay. ¿Y cuál es? Estamos fallando en la relación con Dios. Y aquí el salmista lo establece de esta misma manera. ¿Cómo? Buenas relaciones. ¿Con quién? 1, no calumniando a quién, a nadie. 2, no haciendo mal. Acuérdese que es la calumnia. Estos días lo estudiamos. Es dañar la reputación de quién, del semejante. O sea que la calumnia hace parte del mal. Y número 3, ni insulte a sus vecinos. Amén. Ay, de razón tiene la gente cuando ve nuestro mal comportamiento y dice que cristiano. Y hermano, es una verdad, mire, es una cachetada que nos da.
Porque el mundo que no está cerca de Dios no espera de nosotros esos comportamientos. Para más ellos que sí saben eso. No lo practican, no lo viven, pero esperan que el que está cerca de Dios tenga que buenas relaciones, que no calumnia a nadie, habla de no dañar la integridad del prójimo, que no le hagan mal al semejante. Y número 3, habla de una conducta, de unos hechos, ni insulte a sus vecinos. Siempre que sale estos puntos de enseñanza, recuerdo la historia que cuentan los pastores cuando llegó el presbítero a una iglesia y le dice ese presbítero al pastor: lléveme a donde la hermana que más ora, que más se la pasa cerca de Dios. Y dice: pues camine, porque acá en la iglesia hay una buena de esas hermanas. Y se van para la casa, y la casa de la hermana no es un portón así como el que ve acá usted en la iglesia, sino un portón de zinc, de tejas. Pero la hermana tiene unos perros bravos y dice: no, pastor, yo ya vine a visitarla, ella toca botarle una piedrita para que salga. Y comienza el pastor desde la otra orilla de la calle con el presbítero a tirar una piedrita y ¡pa! Suene. Y nada, que salía la hermana y siguieron tirándole las piedritas. Y cuando sale la hermana con unos madarazos, con una grosería, diciendo: ¿quién me cogió el portón a piedra? ¿Nos pasa? Nos pasa. Por eso es que son recomendaciones, amén. ¿Cómo son nuestras buenas relaciones con los vecinos? ¿Qué hablan los vecinos de nosotros? Alguien dijo: pues por lo menos mis vecinos no tienen que decir nada. Antes dicen que ni me siento, peor aún, porque el evangelio es un cambio, es influencia. Por lo menos que diga: uy, el vecino me comparte de Dios, o el vecino coloca prédicas para que yo escuche, o alabanzas. Nos vamos al otro extremo. No, de mí no tienen que decir nada, ni que ni me siento de vecino. No, tanto buenas relaciones. 2, la familia, en lo laboral, donde nos desarrollamos. Mire que en estos 40 días, en estos 3 últimos días, nos ha venido Dios ministrando. Hermano, hay tanta gente que ha salido despedida por chismoso y por murmurador. Hace como 2, 3 semanas hablé con alguien y me dijo: no, es que me salió otra oportunidad. Y le dije: ¿pero estás trabajando? No, estoy esperando que me llamen. Y hermano, lo que ustedes no cuentan, lo cuentan los demás. No, pastor, lo sacaron por chismoso y por murmurador. Le dije: con razón, ¿qué iba a decir? Pues estos días ministrando de eso, pues va a decir, pastor, va a decir: no, pues ahí quedo yo descubierto. Pero decimos: Señor, quiero estar cerca de tu presencia. Esto no es un llamado a exhortación, es un llamado a mirar estas recomendaciones, amén. Y si hay alguna falla, sí sirve de exhortación y alinearnos a estar cerca de la presencia de Dios, amén, amén. Porque es que confundimos de estar, claro, hay que venir al templo a orar, hay que venir al templo a congregarnos, hay que venir al templo a ayunar, amén. Pero como dice la conducta, una conducta que íntegra, amén, íntegra. Así como tú vienes al templo a orar, a congregarse, a ayunar, a hacer vigilia, en este punto número 4, tiene buenas relaciones con los vecinos, buenas relaciones con los de afuera, buenas relaciones con los mismos hermanos de ¿qué? De la fe, amén. Consejo número 5. Dígale que está a su lado: la recomendación de ser apartado. ¿Cuántos dicen amén? Dice verso 4: solo el que se aparte de los que Dios desprecia, y el que respete al que Dios teme, al Señor. Diga, la recomendación número ¿qué? 5, ser apartado, o como lo llamaríamos bíblicamente, consagrado. ¿Cuántos dicen amén? Hay charlas, hay actividades que usted y yo no debemos de participar. Hay comentarios que usted y yo no debemos de participar. Hay personas con las que usted y yo no debemos de participar. ¿Cuántos dicen amén?
Ay, no, pastor, es que, ¿cómo vamos a hacer para evangelizar? Sí, pero entonces evaluémonos la conducta que estamos viviendo con esas personas. Porque si nos sentamos en el trabajo con los compañeros a hablar morbosidad, a sentarnos, como dice la palabra del Señor, en silla de escarnecedores, pues yo le pregunto, ¿cuál va a ser nuestra conducta? Razón tenía el profeta cuando el Señor le hace esta declaración y le dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su conducta, su ser integral está como lejos de mí. No, pastor, yo prefiero, sí, hermano, por eso hay gente que no se casa, por eso hay gente que no hace un préstamo, porque no le gusta el compromiso y la responsabilidad. Y el evangelio, para poder ver un cambio, es necesario que el compromiso, la perseverancia, la responsabilidad, amén. Usted sabe que cuando a usted le aplican la ley, la justicia en la calle, hace dos cosas: uno, lo exhorta, y dos, lo anima. ¿Sí? Usted va en su moto y no lleva el casco o lleva sus papeles, ¿qué hacen? Lo exhortan. ¿Cómo es la exhortación? El llamado a atención, el comparendo. Chu, 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 chu. Por no llevar papeles, inmovilización, tanto de multa, ¿cierto? ¿Y cuál es la segunda? El ánimo. ¿Qué lo anima? A que cuando usted vuelva a salir, lleve ¿qué? Todo al día. Amén. Y eso hace la palabra de Dios. Eso hace que el evangelio. ¿Cuántos queremos estar cerca de Dios siendo esos ungidos que son apartados, que son separados para Dios? ¿Cuántos dicen amén? Pastores, que a veces nos ven como esos bichos raros. Hermanos, que eso es el creyente en medio de un mundo, un bicho raro. ¿Qué es la luz en medio de las tinieblas? Algo raro. Lo raro y lo que no debería ser es que nos viéramos igual al mundo. Amén. Y alguien dijo: ¿y entonces cómo me los voy a ganar? Cambiando la conducta en lo que hace, dice, piensa y siente. Amén. No, como dice la palabra, no es pensando que nos los vamos a ganar, terminamos ¿qué? Siendo como ellos. Porque es que a veces nos dejamos llevar por unas cosas y unas ideas, hermanos, muy contrarias a lo que dice la palabra. Consejo número 6, muy bien. Dice, que cumpla lo que promete. ¿Cómo? Dígale que está a su lado. Con sacrificio para hacerlo. La sexta recomendación, cumplirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vamos a querer estar cerca de Dios si no le hemos cumplido a Dios? Y eso es una verdad confrontadora. La semana pasada hablaba con una oveja, una chica de la iglesia que no volvió. Y la dejé casi un año, no abandonada, sino orando por ella. Y el año se le cumplió hace 4 días, 5 días creo. Y la llamé, tenía anotado desde qué día se apartó y estuve orando. Y dije, un año le voy a dejar para que vaya y haga. Y hermano, le fue mal. Que la primera respuesta fue esta. Me dijo, pastor, tengo pena con ustedes porque no le cumplí al Señor lo que le prometí. Y le dije, conmigo, hermana, dele lo que quiera que le dé, pero es con el Señor. Y me dijo eso. Y el mundo y los creyentes reconocemos en tiempos de nuestras vidas. Y dijo, me da pena porque yo le cumplí algo al Señor y no. Entonces le dije, misericordioso es Dios que aún le da la vida para que pueda aprovechar el tiempo y prometerle lo que un día le cumplió. Y vamos en el proceso de restauración y de oración por ella. Porque es difícil acercarnos a Dios. Si le hemos prometido llevar una vida de devoción, una vida de entrega, una vida de perseverancia, hemos prometido al Señor hacer, le hemos dicho al Señor, hemos direccionado nuestro pensamiento al Señor y no le hemos cumplido, pues va a haber una barrera inmensa de acercarnos a Dios. O dígame cómo se sienten los políticos que no cumplieron hace 4 años haciendo campaña hoy.
sin hablar de política. ¿Cómo se sienten? Ya no van a los mismos lugares. ¿Usted cree que van a ir? Donde fueron y dijeron que iban a hacer y a darles y esto y esto, ¿van a ir? No. Hay unos que son descarados, hermano Iván, pero hay otros que por lo menos tienen un poquito de temor de la gente y dicen, nos aparecemos por allá y nos sacan a... Eso pasó estos días una vez que hubo una avalancha, una inundación. Llegó un político de esto y lo sacaron, hermano, a gritos y todo, y me recordaba esto. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que el Señor ni a usted ni a mí nos saca, ni nos detiene, sino nosotros mismos cuando no cumplimos lo que le prometimos un día al Señor. Amén, amén. Y si Dios le da a usted vida, está viviendo en la misericordia para cumplirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No es demasiado tarde para cumplir al Señor. ¿Sabe cuándo es tarde? Como le pasó a ese artista, que un día dijo y le puso fecha y le puso hora para cumplirle a Dios. Y déjeme decirle que no entendió que lo que Dios le daba día tras día era la oportunidad de cumplirle. Y pues esa fecha y esa misma hora le fueron cortadas y se murió y no le pudo cumplir. Hoy tenemos la oportunidad y la recomendación bíblica de hoy para poderle cumplirle al Señor. La séptima, vamos acabando. Mire que, perdón, en la sexta habla de qué, de ser qué, de cumplir, ¿cierto? Lo que prometió, pero va complementada de qué, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo. Amén, amén. Dígale que está a su lado, el que no cumple, no arriesga, no sacrifica. ¿Cuántos dicen amén? Me dice Geraldine, o nos casamos o qué. Y le puse fecha, nos vamos a casar. Y hermano, el día que la puse, se cumplió. Hermano, con sacrificio, con deudas, con compromisos, con todo lo que se venía. Pero tuvo que hacerse un sacrificio, hermano, para poder ¿qué? Cumplir lo que se promete. Estamos en una sociedad que no está dispuesta a sacrificarse, que le huye al compromiso, que le huye a la perseverancia. Miremos en el ámbito empresarial y en el ámbito emprendedor. ¿Cuánta gente no monta su negocio hoy? Y porque le va bien, el que está en la esquina o el que está en otro pueblo, en otra ciudad, comienza. Y piensa que en los 2 primeros, 3, 4 meses o en el primer año le va a ir bien. Y mentira. No se ha dado cuenta que el que está allá ya lleva 10, 15, 20 años perseverando y por eso está donde está. Pero cuando no hay sacrificio, no hay esfuerzo, ¿qué no va a haber? No va a haber palabra que se cumpla. Por eso por allá hay un pasaje, no quise buscar las citas para no alargarnos, pero hay un pasaje que dice, es mejor que no prometas si no vas a ¿qué? A cumplirlo. Y si cumples, no se tarde ¿qué? Si prometes, no se tarde en ¿qué? En cumplirlo. Y mira esta recomendación, acercarnos, estar cerca de Dios, vivir con Dios, convivir con el Señor, sea en el templo, sea en el monte, y sea en esta manera de conducta, es cumplirle todo lo que le hemos prometido. Amén, amén. Y acuéstese en esta noche con este pensamiento, dígale, Señor, si mañana despierto con vida, es la oportunidad de ¿qué? De cumplirle lo que le he prometido. Amén. Como muchos, le prometimos a Dios seguirlo hasta nuestra muerte, ¿sí o no? O hasta el día que Él nos llame. ¿Cuántos vamos en esa tarea? O sea que cada día la oportunidad de ¿qué? De cumplir esa promesa. ¿La número qué? 8, muy bien. Listo. Dice la palabra del Señor, el que no cobre ¿qué? Intereses. ¿Por qué? Por un préstamo. ¿Cómo así? Que no preste ¿qué? Intereses. Vamos a ver la traducción que está hablando de intereses. Entonces dijo alguien, pastor, entonces yo no puedo ya prestar plata.
Vamos a ver qué refiere la palabra. Proverbios 28:8, leámoslo. Vamos a leerlo en la Reina Valera. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido intereses, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Amén. Estamos hablando de los intereses y la usura. ¿Qué sucede con los intereses? ¿Qué quiere decir esta recomendación? Dígale al que está a su lado: una excesiva ganancia que se obtiene de un favor a alguien que lo necesita. Dice, el que no cobre, dice, intereses por un préstamo. Entonces vamos a mirar la raíz para no golpear la doctrina ni para dañar la enseñanza. Creo que fue el día número 2 o 3 que hablamos de la usura y de los intereses. Entonces usted dice, pastor, entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿O es o no es? Mire lo que dice el salmista y vamos a ver la raíz de lo que está hablando el salmista. La raíz es llevar una conducta, una vida, un sacrificio. El interés es una manera de aprovecharse de la condición del otro. En palabras más, en palabras menos. Técnicamente o no técnicamente. ¿Por qué usted le presta un banco? Porque usted está necesitado y por esa necesidad le cobra ¿qué? Unos intereses de un dinero que tiene para aumentarlo. ¿Qué habló el Señor en el Antiguo Testamento y en la ley? No se aproveche de su hermano, del huérfano, de la viuda, cobrándole intereses de ¿qué? De más. Entonces yo no puedo negociar. Claro, usted puede prestarle plata a un hermano y el hermano puede sacarle prestado, pero con el compromiso que le va a pagar y no aprovecharnos de la circunstancia del hermano. Lo que está hablando el salmista aquí, en las palabras que está diciendo, dice Salmo 15:5, ahí está. El que no cobre intereses por un ¿qué? Por un préstamo, está hablando de la conducta, de la intención. Amén. Pastor, pero que si es mi negocio, entonces no le presta a los hermanos, préstele a los de afuera. El que se aprovecha de la condición. Si usted va a ayudar a alguien, lo va a ayudar sin aprovechar de qué, de la circunstancia que está. ¿Cuántos dicen amén? Lamentablemente estos temas han sido muy mal vistos en la iglesia por hermanos que no cumplen los acuerdos ni los negocios. Usted le puede prestar a un hermano, pero mire con qué intención. Amén. El Señor está mirando aquí la actitud. Entonces yo veo que la hermana está necesitada y está enferma y necesita una operación y ella por la operación hace lo que sea. Digo, no hermana, yo le presto al 20 porque mire cómo estamos con la gasolina alto, o yo le presto, le queremos ganar más a Dios, al 15, al 11. O vemos la oportunidad de sacarle ¿qué? Alguito. Dice el Señor, ¿cuál es la conducta? Es tu hermano. ¿Sabe por qué el Señor puso en Deuteronomios que se encuentra esta ley? Porque es que lo que ellos recibieron fue ¿de quién? De Dios. Y les dijo, a los de tu propia tierra, a los que están desamparados, no les cobres ¿qué? Intereses de más, de usura. Entonces lo que estamos viendo aquí en la usura, ¿cuál es la recomendación? El no aprovecharse de las necesidades de los que están a nuestro alrededor, en especial de nuestros hermanos o familia de la fe. Amén. Amén. Mucho cuidado, porque eso no lo va a acercar a Dios. Dentro de las recomendaciones que estamos hablando, vamos con la número 9 o 10. 9. Dice,
Y no se deje de qué, de sobornar para causar qué, daño a gente inocente. Amén. ¿Y qué vamos a ver aquí? Vamos a ver lo siguiente. El soborno, y la palabra clave durante toda esta enseñanza, el daño del inocente y el daño de nuestra integridad. Entonces, el noveno consejo es el siguiente: no debemos de causar daño al inocente. Amén. Diga, no debemos causar daño al inocente. Y este es muy usado en la ley del Señor cuando se llama a hablar falso testimonio contra el prójimo. Ay, venga, yo le doy 50,000 y vaya, diga que sí, que la vecina es la que pone el ruido en el equipo para que le metan la multa y tenga que ir a pagar. Y es mentira. ¿Y qué hace la persona? Va y se presta para eso. Pero ¿qué debe hacer el creyente? El que como recomendación ve a acercarse a Dios, ¿qué dice? Yo no voy a ¿qué? A dañar al inocente por recibir ¿qué? Un soborno. Amén. Y el número 10 lo encontramos aquí mismo y está aquí. No, 10ª recomendación: llevar una vida en integridad. Amén. Una vida en integridad, integral. Amén. ¿Cómo lo vemos en esta expresión que dice el salmista? Solo el que lleva una vida así como íntegra, 9, 10 temas que tomamos, podrá estar siempre cerca de Dios. Amén. Reforzamos el punto 9. ¿Cuál es el punto 9? Aparece ahí, por favor. Ahí está. No causar daño a quién, al inocente, al vulnerable. Amén. Tanto, hay un pasaje, no lo busqué pero lo cito, dice la palabra del Señor, tanto, dice el Señor, que el que le da al pobre, le presta ¿a quién? A Dios. ¿Cuánto más a un hermano en la fe? Por eso es que se toca el tema de no dañar al inocente. Y 10º, acá faltó, una vida de integridad. El 10º, siempre vamos a estar cerca de Dios llevando una vida de integridad. ¿Cómo? Viviendo con una conducta en el templo, en el monte, y ahí vamos a hacer 2 énfasis. Amén. 1, para terminar, la conducta, vivir. Recuerde, ¿cómo es la conducta? En lo que hace, dice, piensa o siente. ¿En dónde? Dijo el salmista, en el templo. Amén. Cuando hablamos del templo, habla de lo congregacional. Amén. El pueblo de Dios. Debemos de llevar una buena conducta. Y 2, en el monte, en la presencia de Dios. No podemos entrar a la presencia de Dios si no tenemos una vida, número 10, una vida de integridad en el pueblo de Dios. Y mucho menos en el desarrollar, vivir del individuo, o sea, de cada uno de nosotros. Amén. Y en esta noche vamos a orar por esta palabra. Son 10 recomendaciones a las cuales depende de quién, de cada uno de nosotros. Como dice el término, depende del individuo, de la conducta que lleve en lo que hace, dice y piensa. Amén. Un comportamiento de cada persona en su ser integral. Pues esto que nos lleva, amado creyente, en este pensamiento, la conducta del creyente, la conducta del líder, la conducta del pastor, la conducta del empresario, del profesional, es determinante en el resultado que se es para obtener en el pastorear, en el liderar, en el llevar a cabo lo que Dios nos ha propuesto hacer en medio de las comunidades donde Dios nos ha puesto. Amén. Hermanos, si no podemos acercarnos a Dios sin tener en cuenta estas 10 recomendaciones, imagínense
acercarnos al prójimo, acercarnos a los que nos rodean. Porque vuelvo y ministro la misma frase de esta semana. Nuestra conducta habla de nuestra verdadera espiritualidad, y es estar en presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que sacar esa mentalidad de la falsa espiritualidad. Hay muchos dicen, y yo oro al Señor, y yo clamo, o yo leo la Biblia, y las conductas, hermanos, son muy malas. Y en realidad no es el reflejo de entrar en la presencia de Dios. Orémosle al Señor ahí donde estamos y vamos a darle gracias a Él. Yo sé que usted ha venido esta noche hasta aquí y ha venido porque el Señor quiere hablarnos a nuestra mente y nuestro corazón. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Hablamos de estas 10 recomendaciones, Señor, pero son 10 temas, 10 actitudes, 10 comportamientos que nos confrontan para tomar la decisión, la determinación para vivir una vida de perseverancia cerca de Dios. No quiero que te desanimes, porque esa no es la esencia de la enseñanza, ni es el propósito de la palabra. El propósito aquí es animarlo a que sigamos estas 10 recomendaciones que hoy vemos en el Salmo 15, y lo vemos a lo largo de la palabra y a lo largo de lo que el Señor nos ha dado para desarrollar en el Evangelio. Tal vez es el momento de replantearnos, como muchos lo estamos haciendo durante este proceso de 40 días. Hemos permitido que la palabra nos confronte para ser movidos como individuos a pensar en lo que estamos haciendo, en lo que estamos diciendo, en lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Si estamos actuando de manera íntegra en el Evangelio que Dios nos ha mostrado por medio de Jesucristo Jesús y por medio de su palabra. ¿Nos podemos acercar a Dios? Claro que sí. Hoy lo puedes hacer. En cualquier momento, circunstancia o escenario, lo puedes hacer y el Señor te va a recibir. Con un corazón contrito, con un sentimiento de una vida humillada, claro, lo vas a hacer. ¿Y de ahí qué sigue más? Pues de ahí sigue el Evangelio transformador, que ya no es recibir el amor de Dios que tiene por nosotros, y nosotros permanecer cerca de Él, porque lo amamos a Él, porque queremos perseverar en Él, porque queremos estar siempre cerca de Él. Son solo 10 recomendaciones de muchas que tiene la palabra, pero estas 10 son para que seamos 10 veces mejores, como un día nos enseñaron, para entrar en presencia de Dios, para estar con el Señor en su templo, en la comunidad, en lo congregacional, en el monte, cuando vamos al momento, las circunstancias de oración, de intimidad con Dios, y en nuestras vidas como individuos, como personas, para desarrollar de que siempre podemos estar cerca de Dios si podemos en el Señor recibir ese cambio y esa transformación. Por último, Señor, oro para que este sentir de la palabra, esta administración de la palabra que se lleva durante este tiempo y periodo de ayuno, temporada de ayuno, que va hacia la transformación de actitudes, de comportamientos y transformación de conducta, podamos ser ese sacrificio día a día. Ahí por último, levante sus manos, porque aquí viene la tarea del Espíritu Santo, y es la siguiente:
donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y en esa libertad hay transformación. En Romanos lo dice. Espíritu Santo de Dios, quiero que haya esa libertad en mi vida ahora mismo, para que día tras día pueda acercarme a Dios con las actitudes apropiadas, con los comportamientos y conductas que le agradan al Señor, y que su palabra hoy me anima y me llama a desarrollarlas. Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos muestre, que el Espíritu Santo nos redarguya con la palabra, que el Espíritu Santo nos lleve y nos ilumine el camino correcto que debemos de llevar para estar cada día más cerca de Dios. Amén y amén. Amén. Dele gloria a Dios y ese fuerte aplauso al Señor.